Buenas tardes y bienvenido a esta celebración Ministerio Hispano de la Iglesia Metodista Unida de Clear Lake. Mi nombre es Sheila Castellano, su servidora, y estaré aquí con ustedes en esta tarde para compartir un momento de cántico, de alabanza, un tiempo para los niños y un momento donde vamos a escudriñar la palabra del Señor. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, Señor, damos gracias por todas las cosas que tú provees en nuestras vidas. En especial, Señor, damos gracias por la persona de Cristo, quien vino a enseñarnos el camino hacia ti. Gracias, Señor, por todo lo que Él hizo por nosotros, por la manera en que nos encaminó y nos mostró cómo llegar mejor a ti cada día. En este tiempo que vamos a estar compartiendo, Señor, pido que tu Espíritu venga y more entre cada una de las personas que van a estar uniéndose a este mensaje. Toca su mente, toca su corazón, toca sus oídos para que te puedan oír, te puedan sentir y te puedan entender mejor. Gracias por tu estancia aquí con nosotros en este día y cada día. En el nombre de tu amado Jesús. Amén. Buenas tardes. Vamos a dar inicio a este servicio. Vamos todos a cantar, vamos todos a adorar al Señor. Vamos a cantarle todos juntos. Amén. Declararé
bienvenidos otra vez al tiempo de los niños. Hoy estamos en la cuarta semana de Cuaresma. El tema del que pudiéramos hablar hoy sería volver a nacer. Y la lectura bíblica que nos habla acerca de esto está en el Evangelio según Juan, en el capítulo 3, los versículos 14 al 21. Y prácticamente pudiéramos decir que es una pequeña continuación de lo que hablamos la semana pasada. ¿Se recuerdan que la semana pasada hablamos de cuando Jesús visita al templo, viene al templo a orar con sus discípulos y se encuentra que han convertido el templo en prácticamente un mercado? Y Jesús se enoja y tira todos los puestos y arroja a los vendedores, y cuando los sacerdotes salen a preguntarle con qué autoridad estás haciendo esto, Jesús le dice: no hagan de la casa de mi padre una cueva de ladrones. Pues bien, uno de esos sacerdotes busca la oscuridad de la noche para llegar a donde está Jesús sin que los demás lo vean, y cuando encuentra a Jesús, esta es la conversación que tiene. Busqué un video que a mí me encantó, lo vi una vez y lo volví a ver otra vez, y es precisamente una dramatización. Por supuesto, son actores. Hubiéramos tenido que haber nacido hace 2000 años para haber tenido la suerte de haber conocido a Jesús en persona. Pero a mí me gustó mucho, y lo mismo para grandes que para chicos, tiene un mensaje muy bonito. Tengamos un pequeño momento de oración y veamos el video. Padre y Señor nuestro que estás en los cielos, infinitas gracias te damos por poder aprender de tu palabra cada día y tener un lugar, una casa de oración para así hacerlo y llegar hasta ti. Quédate con nosotros, bendice nuestras vidas, bendice nuestra familia, nuestros hogares, bendice nuestra escuela y haznos seguir tus pasos. En el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Aquí tienen el video, espero les guste. Rabí, sabemos que eres maestro, que ha venido de Dios, porque nadie puede hacer estos milagros que tú haces si no está Dios con él. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede volver a entrar en el vientre de su madre y nacer? En verdad te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Cómo puede hacerse esto? Eres tu maestro de Israel y no lo sabes. De cierto te digo que de lo que sabemos hablamos y testificamos de lo que hemos visto, pero no recibís el testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las cosas celestiales?
Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que por medio de él el mundo sea salvo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree en él ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo, y éste amó las tinieblas más que la luz, porque sus obras son malas. Pues todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que vive la verdad viene a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hermanos y hermanas, este es el momento en nuestro ministerio donde se les invita a que llegue el dador alegre y presente sus regalos al ministerio de esta iglesia. Este es el momento de nuestros diezmos y ofrendas, y les invito ahí donde se encuentran a que alcen esta oración conmigo. Padre Celestial, gracias por la manera en que tú nos bendices, gracias por la manera en que tú nos provees para que nosotros podamos proveer por nuestra familia, por las personas más allegadas a nosotros que necesitan de nuestra ayuda económica. Padre, en estos momentos pedimos una bendición especial sobre esta ofrenda, estos diezmos, Señor, que vamos a estar compartiendo con esta iglesia, no solo para el beneficio de la iglesia local, sino también para la manera en que estos regalos, Señor, van a bendecir a muchas personas en la comunidad, fuera de las paredes de la iglesia y en la comunidad global. Gracias, Señor, por darnos a nosotros la bendición de ser bendiciones para otras personas. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que tu promesa
Pues hemos llegado al cuarto domingo de Cuaresma y en esta semana vamos a estar compartiendo acerca de una conversación que Cristo tuvo con un fariseo, un sacerdote que se llamaba Nicodemo. Y lo que vamos a estar leyendo se encuentra en Juan, el capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 21. Y antes de leer, quiero primero dar un poquitico de trasfondo acerca de la persona de Nicodemo. En los tiempos en que se encontraba Jesús, en aquel momento, había un concilio que se llamaba el Sanedrín. En inglés se le dice Sanhedrin. Y ese concilio estaba compuesto de dos grupos diferentes de religiosos. Estaban los fariseos y estaban los saduceos. Los fariseos eran, como dije ya, religiosos que estaban más unidos a lo que venía siendo la tradición de Moisés, la tradición mosaica, donde se iba compartiendo la ley, pero se iba compartiendo de boca en boca, como quien dice, a través de las historias y los relatos de cómo las cosas sucedieron. Los fariseos eran personas que conocían a fondo la ley, eran muy estudiosos y conocían bien cómo era que la ley se debiera de llevar a cabo, o sea, cómo era que su fe, su religión se estaba supuesta a llevar a cabo. En cambio, los saduceos eran otra secta, otra parte, otra rama de estos religiosos, y ellos eran más bien, digamos, contemporáneos, más nuevos en lo que era la manera de pensar, y procedían casi desde el tiempo de Salomón, y se recostaban o se afincaban mucho en la ley que era escrita. O sea, si no era algo que estaba escrito en blanco y negro, como decimos hoy en día, pues entonces en sí no es que no la aplicaran, pero no le daban el peso necesario, no le daban la importancia. Ellos eran legalistas por lo que estaba ya escrito. Y a veces estaban no necesariamente en desacuerdo, pero tenían esa separación marcada y juntos formaban ese concilio, ese grupo. Cuando Cristo ya estaba empezando su ministerio, había mucha murmuración entre ellos porque ya había llegado a oídos de ellos de esta persona Jesús que estaba haciendo cambios, estaba haciendo cosas diferentes a lo que se conocía. Y los saduceos estaban en contra de todo lo que Cristo compartía, pero los fariseos estaban como no completamente de acuerdo ni tampoco completamente en desacuerdo. Y la persona con quien Cristo se encuentra en este momento era Nicodemo. Y Nicodemo viene a hablar con él ya en la noche, cuando está oscuro, cuando nadie lo puede ver, viene como que escondiéndose para llegar a donde estaba Cristo y tener esa conversación, este intercambio que vamos a compartir hoy. Así que, como dije, vamos a estar leyendo en Juan 3, del 1 al 21. Y la palabra dice así: había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo.
Así que no te sorprendas cuando digo, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. ¿Cómo es posible todo esto?, preguntó Nicodemo. Jesús le contestó, ¿tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas? Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto, y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de cosas terrenales, ¿cómo creerán si hablo de cosas celestiales? Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. No hay condenación para todo el que cree en él, pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella, porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Esta es palabra de Dios para el pueblo de Dios. Te alabamos, Señor. En el medio, quizás un poquitico más hacia el final, de todo esto que hemos compartido, hay un versículo muy famoso que muchas personas, aún personas que no conocen nada de la Biblia, lo pueden repetir. El versículo es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él creyera no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Yo cuando era niña, la maestra mía de segundo grado nos hacía repetir ese versículo a diario y se nos quedaba grabado eso. La idea de ella era que nosotros entendiéramos el amor de Dios para con nosotros y que Él había hecho ese sacrificio por nuestro bien. Pero cuando nos enfocamos nada más en el amor de Dios y en la persona de Cristo, o sea, que mandó a la persona de Cristo para que fuéramos perdonados, y no miramos bien las cosas que están alrededor de ese versículo, no podemos captar bien el mensaje. No es que no entendamos acerca del amor de Dios, pero si solamente nos enfocamos en eso y en el perdón, no nos damos cuenta o no podemos acercarnos a lo que es la gracia de Dios. No podemos acercarnos a lo que es la condenación de Dios. O sea, cuando hacemos las cosas que no agradan a Dios, por eso tenemos que cargar un castigo. Y es a través del sacrificio que podemos llegar con el corazón quebrantado, pidiendo perdón por nuestras faltas, podemos llegar al Padre a través de la persona de Cristo. ¿Qué cosa significa todo aquel que en Él cree? Creer en Cristo no es solamente saber que Cristo existe o existió de manera física en este mundo en un momento dado. Creer en Cristo tiene más bien que ver con tener confianza en Él. Confiar de que Dios hace las cosas
de la manera que las hace. Y a veces nosotros no entendemos por qué o lo que significa, pero debemos de creer en que Él nos está llevando por el camino correcto. En este caso, mirando la historia de Nicodemo, cuando Cristo empieza a dialogar con él y a explicarle las cosas que le explica, Nicodemo era una persona de mucho conocimiento de la ley, una persona a quien muchos admiraban por sus conocimientos, pero sin embargo, cuando Cristo le presenta la idea de volver a nacer, Nicodemo se cierra, porque piensa nada más de una manera literal. ¿Cómo puede ser que digas que tengo que volver a nacer si yo no puedo volver a regresar al vientre de mi madre para volver a nacer? Y Cristo le aclara, no estoy hablando de algo físico, sino de algo espiritual. Cuando nosotros entramos en una relación con Cristo, indiscutiblemente tenemos que rendirnos completamente y permitir que el Señor nos tome de la mano como si fuésemos niños, quizás hasta nos apapache y nos cargue como si fuéramos bebés, porque no sabemos qué cosa es lo que Dios quiere para nosotros, pero sí reconocemos que necesitamos cambiar, necesitamos ser personas, criaturas nuevas. Por mucho que podamos haber estudiado, por mucho conocimiento que podamos haber tenido, cuando entramos en esa relación, en ese momento que nos entregamos y recibimos al Señor, estamos empezando de cero. Estamos empezando como bebés. Y nos falta ir aprendiendo y acercándonos al Padre para entonces poder irnos desarrollando. La persona que recibe a Cristo como su Salvador, la persona que nace de nuevo en el Espíritu, es, como dije ya, como un bebé. El bebé no sale del vientre y al día siguiente ya está caminando y corriendo. Tiene que pasar por un proceso de crecimiento. Y nosotros también necesitamos pasar por esa etapa de crecimiento. La suerte es que Dios es un Dios paciente, porque hay personas que se han pasado toda una vida dentro de la iglesia, pero no tienen un conocimiento profundo, no tienen un entendimiento completo de qué cosa es lo que Dios quiere para ellos. Podrán ser miembros ancianos de la iglesia, pero aún son bebés en lo que es la fe. Sin embargo, hay personas que son jóvenes en lo que viene siendo su vida cronológica, o sea, son personas que son quizás de 20 años o menos, pero tienen unos buenos cimientos cristianos, han ido creciendo a la par de ir creciendo en lo que viene siendo físicamente en el mundo, han ido creciendo también en su vida espiritual. Pero cuando somos nuevos en la fe y nos cerramos y no queremos entender las cosas que Dios nos presenta, a veces necesitamos mirar qué cosa es lo que Dios nos está enseñando. Y en el caso aquí, de la manera que Jesús se acerca a Nicodemo, me causa no asombro, pero sí en cierta forma me da gracia que de la manera que Cristo se acerca a que él pueda entender lo que él le está diciendo, retrocede y va a hablar acerca de Moisés y la serpiente. En el libro de Números está la historia donde
los israelitas habían estado murmurando, o sea, quejándose y hablando mal de Moisés y echando, como diría una señora que trabajaba conmigo, echando pestes, o sea, hablando mal de Moisés y de la manera en que estaban vagando por el desierto y que estaban olvidados y que Dios no estaba atendiéndolos, etcétera, etcétera. Y como castigo por su mal comportamiento, Dios envía serpientes y cuando la serpiente los muerde, pues mueren. Y cuando se dan cuenta de lo que están pasando, se acercan y hablan con Moisés y Dios le indica a Moisés que haga una serpiente de bronce y que la alce. Y cuando alce aquella serpiente, que las personas miren a la serpiente, pues entonces si vienen las otras serpientes y los muerden, no van a morir. O sea, mirar hacia esa serpiente alzada les va a salvar la vida. La razón por la cual yo entiendo que él usa este ejemplo de esa serpiente tiene que ver con la cruz. Porque hay personas, o hubieron personas, siguen habiendo algunas, que miraron a Cristo en la cruz y en lugar de ver en aquella cruz el cordero inmolado, la persona que estaba sufriendo por todas las cosas que ellos habían hecho mal, se pararon y hablaron en contra de él, hablaron y dijeron cosas negativas o le tentaban a que si era el Hijo de Dios que se bajara de aquella cruz y todas aquellas cosas que conocemos que se dice en las Escrituras. En lugar de estar mirando a la salvación no terrenal como en el cuento de Moisés, porque la salvación que ofrecía aquella serpiente de bronce era que no murieran físicamente. Al alzar a Cristo en aquella cruz, no nos estaban garantizando que nosotros no fuéramos a morir físicamente, sino lo que estaban ofreciendo a través de creencia en lo que estaba pasando, a través de confianza en la persona de Cristo, lo que nos estaban ofreciendo era una vida eterna, una vida espiritual que no tendría fin alguno en la presencia de nuestro Señor y Salvador junto al Padre en el reino de los cielos. Y cuando Cristo le da el ejemplo ese a Nicodemo, lo hace para que él pueda entender de una manera especial el punto al que él va. Cuando confiamos en Cristo, cuando ponemos toda nuestra confianza en Él, tenemos que abrirnos a entender el mensaje que Él trae. El mensaje de paz y de amor y de perdón. Y para hacer eso tenemos que hacerlo como un niño que está empezando a conocer y que está confiando. Los niños tienen una confianza, una manera de acercarse a las cosas que muchos adultos no pueden. El niño lo mira de una manera inocente porque el niño no conoce otra cosa y todo lo recibe bien. Nosotros, ya que somos mayores, ya que estamos adultos, por las diferentes experiencias que hemos tenido en nuestra vida, cuando se nos presenta algo de esa índole, tenemos la tendencia de cerrar la puerta, o sea por miedo, por duda, por no querer cambiar la manera en que vivimos. Nosotros mismos dejamos que las serpientes de la vida vengan y nos muerdan.
en lugar de mirar hacia la cruz y recibir esa bendición. Hermanos, Dios nos amó de una manera íntegra, una manera total. Todo el relato de la Biblia es una historia de amor, desde el jardín hasta la fecha. Dios sigue esa historia de amor con su creación. Y si nosotros nos entregáramos con la misma inocencia de un niño, de un bebé que confía de las personas que lo llevan y lo cuidan, si confiáramos más en Dios y en los planes de Él, nuestras vidas serían muy diferentes. Así que en estos días que estamos preparándonos ya para llegar más cerca a la cruz, les invito a que levanten la vista, miren hacia el cielo, vean la salvación que Dios nos ofrece a través de la persona de su Hijo. No permitan que las cosas de este mundo les sirvan de obstáculo. Estén abiertos a recibir ese regalo. Oremos. Indiscutiblemente, Padre, hay momentos que se nos presentan cosas que quizás al oírlas no las entendemos, pero pedimos en especial, Señor, que en cada momento que tengamos una experiencia como esa, que tu Espíritu llegue y nos abra la capacidad de poder entender el mensaje que tú tienes para nosotros. Señor, reconocemos que no importa la edad cronológica, o sea, la edad del calendario, nosotros siempre vamos a ser hijos tuyos. Y como el buen Padre que eres, confiamos, Señor, que tú siempre vas a estar velando por nosotros, aún en los momentos que nosotros nos separamos de ti. Gracias, Señor, por habernos enviado a el guía perfecto, a tu Hijo, quien nos mostró el camino, pues Él mismo lo caminó. Gracias, Señor, por la manera en que Él nos enseñó a llegar a ti y nos enseñó y nos recalcó ese gran amor que tú tienes para tu creación. En este momento, Señor, pedimos por muchas cosas, pedimos en nuestros corazones por necesidades que tenemos, como problemas financieros, problemas médicos, problemas en nuestras relaciones familiares. Pero confiamos, Señor, que en tus manos tú vas a hacer lo mejor para nuestras vidas. Gracias, Señor, por ese gran amor. Y me uno con mis hermanos y mis hermanas a levantar las palabras de oración que Cristo nos mostró a decir cuando nos enseñó a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Hermanos, como hijos de la fe, como hijos del Padre, sigan mirando hacia arriba, confiados de que Dios siempre está con ustedes y que su gran amor los sigue a donde quiera que vayan. En el nombre de Cristo, que sean bendecidos. Amén.